Hola amigos, ¿cómo están? Espero estén muy bien el día de hoy. Bueno, grabo este video para enseñarles cómo yo preparo la pólvora negra o cómo es el método de fabricación que yo utilizo para la pólvora negra, ¿ok? Bueno, pues para lo que vamos a necesitar será carbón de madera. Tengo aquí este carbón. Este carbón utilizo una madera específicamente, aquí les dejaré la imagen. Es un carbón finamente molido. Está bien molido, tenemos que tenerlo muy fino. También vamos a necesitar aquí, como ven, nitrato de potasio. Es un nitrato de potasio también finamente molido, es como talco, ¿sí? En algunos países lo conocen como nitrato de potasio, sal de nitro, nitromax. Esto generalmente se emplea en las carnes o es también como agroquímico, se utiliza como abono. También lo que vamos a necesitar es azufre, un azufre en polvo, también muy fino, ¿ok? También vamos a necesitar una gramera, un recipiente para mezclar, para pesar las cosas. También un tamiz o colador, como lo conozcan. Una hoja o un pedazo de papel periódico, ¿ok? Entonces comencemos con el proceso. Bueno, y para el primer paso será pesar el carbón. Aquí en este caso vamos a pesar 23 gramos de carbón. Recuerden que este carbón está finamente pulverizado. No tenga grumos, no tenga pedazos gruesos. Lo necesitamos muy finamente. Ok, ahí están. 23 gramos de carbón. Ahora lo que vamos a hacer es retirarlo y pesar el azufre y el nitrato de potasio. El nitrato de potasio serían 50 gramos de nitrato de potasio. Este nitrato, por lo que está muy finamente pulverizado, viene como en terroncitos, se vuelven terrones. Ok, aquí nos pasamos, son 50 gramos. Segundo. Ok, ahí tenemos 50 gramos de nitrato de potasio. Lo siguiente que vamos a pesar son 2.5 gramos de azufre. Aquí no estamos utilizando otras medidas, no es como la que se conoce actualmente, que muchos lo utilizan, que es 75 de nitrato, 15 de carbón y 10 de azufre. No, esta es una medida muy diferente y la verdad funciona muy bien. La he probado, la que utilizan aquí en las fábricas de pólvora, es muy buena la verdad y no se desperdicia tanto nitrato de potasio. Ok, lo siguiente que vamos a hacer será tamizar el nitrato de potasio hacia el carbón, por lo que vienen grumos, por eso necesitamos el colador para colarlo y ahí eliminar los grumos. Bueno amigos, el siguiente paso que vamos a hacer será agregar nuestros productos químicos en el colador, en este caso es el nitrato de potasio y el azufre. El carbón pues no es menester de tamizarlo, ya que está finamente pulverizado. En cambio el nitrato de potasio y el azufre sí, por lo que se forman grumos, pues pueden ver que ahí están los terrones. Entonces tenemos que eliminar esos terrones lo mejor posible para que la mezcla quede bien revuelta. Bueno, aquí prácticamente ya estamos terminando. Y el siguiente paso que vamos a hacer será mezclar esto muy bien, como puedan. Lo mezclamos muy bien. Si quieren metan la mano, le podemos hacer así. Esto prácticamente es un poco más seguro que manipular con clorato de potasio. Después de que ya hayamos terminado de mezclar muy bien los tres ingredientes, si ustedes quieren lo pueden dejar así, pero yo tengo otro método para que se unan muy bien los tres ingredientes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Necesitamos otro recipiente.
Agregamos la pólvora en el recipiente y en este caso le añadimos agua poco a poco, ¿sí? Revolvemos hasta que la consistencia quede grumosa, así como terroncitos. Bueno amigos, después de haber ya tenido muy bien mezclado esto, les va a quedar de esta forma, una especie de grumos y terrones. Ok, el siguiente paso que vamos a hacer será coger el papel periódico otra vez y tamizarlo. Entonces ponemos el papel periódico, cogemos el tamiz, agregamos nuestra pólvora negra y tamizamos. Le van a salir estos grumos. Ya con el paso del tiempo, cuando lo tengan almacenado, se les va a volver polvo. En este caso no lleva destrina ni nada, porque esta pólvora está más pensada para elaborar cohetes, mecha, todo ese tipo de cosas. Próximamente traeré otro video de cómo será la fabricación de la mecha casera con pólvora negra. En este caso también será otra receta muy diferente. No se va a utilizar destrina ni nada, se va a utilizar otro pegamento para que la mecha quede más rígida y prenda mejor. Después de que ya hayamos tamizado todo, el siguiente paso será dejarlo secar al sol todo el día. Entonces lo voy a sacar a secar y ya al final del día les mostraré el resultado de la pólvora negra. Bueno amigos, y al final del día pues ya recogemos nuestra pólvora negra, la he almacenado en este tarro y les voy a mostrar cómo ha quedado. Ha quedado así, se ven los grumitos. Ya les voy a mostrar cómo enciende. Bueno amigos, entonces vamos al test de prueba. Esta pólvora pues no es muy rápida porque como les dije, está pensada para los cohetes, mechas, etcétera, esas cosas que no son tan explosivas. Ok, aquí tenemos un poco más. Ok, entonces vamos al test de prueba. Bueno amigos, eso sería todo por hoy. Cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, escriban en los comentarios, estaré respondiendo ahí, estaré atento. Si les gusta este tipo de contenido, apóyenme, denle like al video. Cualquier cosa que quieran aprender más, apóyenme y estaré subiendo más videos. Muchas gracias.